Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde tratamos de entablar temas sumamente interesantes acerca del derecho internacional público. En esta ocasión me encuentro acompañada por dos caballeros que me ayudarán a entablar o a discutir sobre este tema tan importante como lo son los sujetos que conforman el derecho internacional público. Estoy acompañada por Jorge Luis Borges Romero y por José Ocuica. Creo que es muy importante saber que hay tres pilares fundamentales del derecho internacional público, que son los estados, las organizaciones internacionales y también los sujetos especiales. Y créanme que hablaremos completamente de cada uno de ellos para que podamos entenderlo más a fondo. Creo que lo primero que debemos comentar es acerca del Estado. Entonces, ¿podrías comentarme, Jorge, acerca del Estado? ¿Qué consideras que es? O aspectos esenciales y muy profundos acerca de este. Ok, mira Richie, el Estado como tal, hablando directamente desde el derecho internacional público, podemos entender que es el principal sujeto por el cual se creó este derecho tan especial. Hablando del Estado, según una teoría clásica, se compone por tres elementos: territorio, población y poder o gobierno. En este caso, el poder es la manera en que se ejerce este poder o este gobierno sobre un territorio en la población, y en este caso está constituido por la soberanía de este pueblo, aunque en este caso la soberanía podría llamarse que es relativa, ya que la soberanía de un pueblo o de un estado termina donde comienza la del otro, y esto es un acuerdo voluntario que se da a través de tratados mediante los cuales se conlleva una convivencia pacífica, hasta cierto modo, de estos estados. Ok, me parece muy interesante esto que mencionas acerca del Estado. Y creo que los estados son soberanos en su mayoría, o si no decimos que todos. Y sería bueno tener un concepto de soberanía o saber a qué se refiere el concepto de soberanía respecto a los estados. Sí, bueno, soberanía como tal es el hecho de poder autodeterminarse como pueblo y el poder elegir también a su forma de gobierno y a su representante. A través de esto es como se puede llevar a la soberanía interna, que es la forma de gobierno y de representación interna, y la externa, que es la manera de cómo, a través del derecho internacional público, conllevan sus relaciones con otros estados o sujetos de este derecho. Ok, muy bien. Y pasemos a otros temas. Ahora hablemos de esto que nos mencionaste, que son estas tres partes importantes, fundamentales de lo que es el Estado, que es el territorio, el gobierno y la población. Entonces, el territorio se va de tres maneras: el terrestre, que es ejercido unilateralmente por el Estado; el marítimo y el aéreo. En el marítimo tenemos, en este caso, la Convención de Jamaica de 1982, que delimita hasta cierto punto dónde llegaría la soberanía de este Estado. Como tal, tenemos primero que nada la zona marítima, que es 12 millas náuticas a través de toda la costa. Y también tenemos la zona económica exclusiva que cada estado tiene, que son 176 millas náuticas. Y luego la zona contigua, que son otras 12, que comprenden las 200 millas náuticas del tratado para todos los estados. Entonces aquí tenemos lo que es la zona económica exclusiva, que es donde el estado puede únicamente explotar los recursos que tenga esta zona. Okay. José, ¿tienes algo que comentarnos acerca de esto tan interesante que nos dice Jorge? Por supuesto, como mencionaba mi compañero, las millas sobrantes o de la 176 que se menciona sirven para la expropiación de tu propio gobierno, de tu propio estado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Era millas, Millas náuticas. Y explotación no es expropiación. lo recuerdo. Sí, ajá. Bueno, voy a preguntar. José, ¿tienes algo que comentarnos acerca de esto tan interesante que nos dice Jorge? Claro que sí, compañera, como menciona mi compañero, pues las 12 millas náuticas sirven como explotación, pero sobre tu propio estado, sobre tu propio gobierno. No puede otro estado u otro gobierno hacerlo sin tu consentimiento o
o ha dado caso que se le haya otorgado un permiso que se llama el paso inocente. Pero el paso inocente es un permiso muy, pero muy delicado que tu propio gobierno le puede brindar a alguien más, siempre y cuando cumpla el régimen o las leyes que lo promulga, y tienes que cumplirlo de cierta forma para que no seas detenido o puedas ser sancionado por esto. Ok. Igual, bueno, ya hablando de este tema del territorio marítimo y más adelante hablaremos del aéreo, me surge una duda. Sí, podría prestarse a un cierto tipo de controversias, no sé, en algunos ejemplos. Ya que se necesita el otorgamiento de un permiso, como lo es el paso inocente, ¿qué pasa si esto no sucede? Si no se te otorga ese permiso, eres sancionado, mantienen o te piden que salgas de esa área, o qué puede hacer el Estado contra ti que no pediste el permiso y que simplemente estás ahí de manera, bueno, sí podríamos llamarlo ilegal, sin tener ese permiso. Ok, más que permiso, quería aclarar que es un derecho. Eso se llama derecho de paso inocente, convenido en esta convención de Jamaica. Aquí tienes que cumplir ciertas características, como por ejemplo el paso ininterrumpido, a cierta velocidad, ciertos nudos, y estas cosas pues se dan a través de esta convención para la cooperación de los estados, porque pues imagínate, si solamente pudieras pasar por un lado del mar, pues a dónde, si tú quisieras exportar o llevar algo hasta población civil a otro lugar, pues ¿cómo lo harías? Entonces para eso se creó este derecho de paso inocente. Sin embargo, esto es solamente para los buques o navíos de carácter no militar. En el caso de violar este tratado o de meter naves o buques de guerra en una zona que no es tuya o en un territorio que no es tuyo, se puede decir que estás violando la soberanía de este país, por lo tanto podrán tomar las acciones que ellos deseen. Te podrían derribar, te podrían detener, te podrían hundir, o sea, este tipo de cosas que ya es decisión de cada estado al verse violada su soberanía. Ok, y ya que me comentas esto acerca de derribar, entonces podríamos decir que esto también sucede en lo aéreo. Bueno, en lo aéreo tenemos lo que es, no hay un tratado como tal, sin embargo la costumbre internacional ha dictado que para el espacio aéreo conlleva desde el suelo hasta el cielo son 100 kilómetros. Y bueno, yo considero que es bastante, la verdad, porque imagínate, el vuelo más alto de los aviones, que es, hasta donde yo sé, un avión llamado Blackbird, llega hasta 16 kilómetros hacia el cielo, o sea, llega a la estratosfera. Entonces, si es 100 kilómetros, pues imagínate, llegarías a lo que es el espacio ultraterrestre, que ahí ya ningún país puede ejercer soberanía. Hay un tratado que es, me parece, la Convención de Chicago sobre la aviación civil. Aquí tiene un órgano llamado OASI, que es a través de la ONU, que regula todas estas cuestiones aeronáuticas. Ok. Oye, y José, ¿qué nos podrías comentar acerca de los vuelos de las aerolíneas? ¿También necesitan pedir este tipo de permisos o cómo sucede para que ellos puedan volar sobre distintos territorios? Ok, derivado de las aerolíneas, se menciona que estos ya están dentro de los convenios de los tratados. Se menciona que ellos tienen la libertad, entre comillas, de hacerlo porque tienen contratos con otros estados. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer la libertad de Madrid a México o de Rusia a España, porque como antes mencionaba, los estados tienen sus propios convenios para hacerlo. Ahora bien, lo único que no lo pueden hacer, o sí lo pueden hacer pero no está permitido, son las aeronaves militares. Ellos sí pueden ser sancionados, ellos sí pueden ser derribados. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Se dice porque estos pueden ser que los estados ante su soberanía piensen que ellos están haciendo un atentado sobre ellos y quieren pues dañar su patrimonio, su estado, etc. Sí, claro, lo consideran un riesgo porque imaginemos que si nosotros vemos un avión de una aerolínea que sabemos cuál es su fin, pues obviamente para un estado esto no va a representar un riesgo. Sí, claro. Por eso es que se le otorgan esos permisos, Así como es. mencionabas.
Y más que se lo otorguen, es el convenio que ya tienen ambas partes. Sí, claro, y pues con las aeronaves militares obviamente representan, quizás no es su fin, pero podrían representar, o dependiendo cómo el Estado lo interprete, pueden creer que esto es un riesgo hacia su propio país. Bueno, ya hemos hablado de todo lo importante y todos los aspectos fundamentales de lo que es el Estado, pero aún tenemos que entablar, yo creo que tiene una gran importancia en este tema, que son las teorías de reconocimiento de Estado. ¿Sí? ¿Tienen alguna idea de qué es esto, o cómo funciona, o cuáles son? Ok. Primero que nada hay un principio que se llama el principio de continuidad, que es el cual un Estado se reconoce como tal o tiene esa soberanía durante un tiempo determinado, y es cuando ya este Estado puede reconocerse como tal. Perdón. Y después de eso tenemos las teorías, son dos teorías, la teoría constitutiva, que se da a través del reconocimiento de un Estado hacia otro, ¿no? Como por ejemplo una relación diplomática de un Estado con otro, ya se daría esta teoría. Y la teoría declarativa, que es cuando un Estado se reconoce a sí mismo como tal y él propone o él surge de una manera espontánea y así es representado por él mismo. Ok. Y parte de las características del Estado, aparte de lo que ya hablamos acerca de esto del territorio, de cómo se maneja, hablando de lo marítimo, de lo aéreo, creo que también es importante hablar acerca de una de las partes de esto, que es el gobierno. Y para esto, para poder reconocer un gobierno, existen diferentes doctrinas. Sí, claro. Pero bueno, a todo esto, las doctrinas de reconocimiento de gobierno se dan para reconocer este gobierno o este Estado como tal. Pero bueno, también tenemos lo que son los estados fallidos, como Camboya, me parece que Líbano, que tienen peleas internas. Sin embargo, se siguen reconociendo como tal, ya que al no hacerlo, cualquier Estado puede apropiarse de ese territorio de manera, usando la fuerza, porque pues estos tratados, para evitar esto, solamente se dan entre Estados. Entonces, si no es reconocido como tal, pues cualquiera puede reclamar ese territorio. Y así es como se da igual el gobierno. Se reconoce el territorio, pero no el gobierno. Entonces, el gobierno, cuando se reconoce, se usan estas doctrinas, como la USA de México, a partir de 1930, que es la doctrina Estrada, que no se limita a reconocer a un Estado o no hacerlo, sino a llevar relaciones diplomáticas con él. Y a todo esto se evolucionó a otra doctrina, hablando de México, claro, la que es la doctrina Díaz Ordaz, que usa una tesis, un principio de continuidad, que se da el llevar una relación diplomática con este Estado, sin embargo, a beneficio de tener una buena relación o reducirlas a la mínima, sin cortar esta relación. También tenemos la doctrina de Tovar, que evita para las repúblicas americanas el hecho de reconocer un gobierno que llegó de manera no constitucional o de manera en golpe de Estado o revolución. Sí. Y la doctrina Jefferson, que se da al reconocer este gobierno como un Estado. Ok. Entonces, bueno, yo considero que algunas de esas doctrinas que acabas de mencionar, de cierta manera son bastante, más que neutrales, creo que educadas o corteses. Por ejemplo, esta de Díaz Ordaz, el no decir nada o no dar su opinión acerca de estos estados, sino simplemente tomar cierta distancia, reducirlo a la mínima estas relaciones que tenga con este otro estado. Me parece algo pues bastante conveniente. Sí, es a lo que se menciona, o el por qué se hizo esta doctrina, es porque no querían violar la soberanía de un Estado, a decir, ¿sabes qué? Yo no te reconozco como tal, sino querían hacer esto como más diplomático o más de acuerdo a la moral o la cortesía internacional. Entonces es por eso que se llevó a cabo estas doctrinas, y así se mantienen las relaciones entre estos estados o estos sujetos del derecho internacional. Bueno, y hablando de todo esto acerca de las características del Estado, creo que también nos hace falta hablar de un tema muy importante e interesante, donde podemos encontrar al protectorado.
Sí, más que el protectorado sería como la soberanía de un país que se ve afectada debido a la administración de otro, como por ejemplo el mandato, que el mandato fue algo que sucedió a través del Pacto de las Naciones Unidas. Eso fue en 1919. Aquí se veía los territorios ocupados se veían afectados por la administración de otro estado. Y había tres tipos: el mandato A, B y C. C siendo el más fuerte y A el más ligero. En este caso era por tiempo indeterminado y fue sucedido después por el régimen de administración fiduciaria. Sí, y el régimen de administración fiduciaria podemos entenderlo o definirlo como una especie de mandato porque tiene una duración determinada y que se encargó de proteger a los pueblos nativos o vigilar esas excolonias que fueron perdidas durante la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, es una orden de la ONU para que el país protector conlleve su administración y también a veces administración hasta militar para la protección de este país. También tenemos lo que es el protectorado, ahora sí, esta figura que es mediante un tratado internacional, pero por un tiempo determinado, que un país queda bajo la administración de otro o la protección de otro país, como el caso de Hong Kong con el tratado de Nankín, me parece, Nankín. Aquí tiene un protectorado, un país británico para este territorio de Hong Kong, que son islas. Eso se da más allá por tributo de guerra, ya que al perder una guerra pues pierdes territorio, evidentemente. Entonces es que se da esto. Y también tenemos el Estado libre y asociado, como es Estados Unidos con Puerto Rico y las islas occidentales, Islas Marianas Occidentales, me parece. Aquí se pierde, se podría decir, la soberanía de un país porque no queda representado internacionalmente por ellos mismos, como es Puerto Rico. Sin embargo, la ONU se ha declarado sobre esto y ha dicho que merece Puerto Rico esta soberanía, esta representación como tal, y ser ahora sí que un pueblo autodeterminado, ya que el Congreso Federal de Estados Unidos es quien se encarga de la administración de Puerto Rico. Y este Estado libre y asociado es, pues, mediante un tratado sí, pero sin tiempo determinado. O sea, no puede decir que se acaba de aquí a 10 años, como el caso de Hong Kong, que fueron 50 años y luego sucedió a más, sino que es por un tiempo indeterminado. Y aquí Puerto Rico, pues, sí, si bien sí quiere esa soberanía, no se ha declarado, no se ha puesto a luchar por ello. Tal el caso de Taiwán también, que es un territorio, se supone que pertenece a China, pero este sí ha luchado por tener independencia. Sí, claro, pero en el caso de Taiwán, por ejemplo, tenemos que es un territorio que según pertenece a China, pero no pertenece como tal. Tiene relaciones no diplomáticas, sino comerciales con otros países muy distintos a lo que es China. Y aunque China ha amenazado a Taiwán de recuperar ese territorio por la fuerza, la gente de Taiwán se ha querido mantener en el status quo porque me imagino que ven comodidad o lo ven bien antes del derramamiento de sangre o pérdida de derechos u otras cosas, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante esto de la pérdida de la soberanía, más o menos. Sí, claro, y también me parece interesante esto que mencionabas de que se pueda fijar en algunos casos un plazo, porque a pesar de que sí es un tributo de guerra, pues de cierta manera no lo pierdes en su totalidad y por lo menos se sabe que en algún punto regresará a ser de quien era originalmente. Sí, claro, es por el tratado, pero fíjate, por ejemplo, en el régimen de administración fiduciaria es algo que ya no existe, se supone, como las colonias, que también eran países que ocupaban otros territorios o que administraban otros territorios. Sin embargo, no había ningún tratado, ningún tiempo determinado, solamente llegaban y los ocupaban a veces por la fuerza, a veces no. Y en este caso del régimen de administración fiduciaria, en el año 1993 fue el último régimen de administración fiduciaria
y en el año 94 la última sesión donde se habló de este. O sea, es algo ya antiguo, ya pasado, ¿no? Entonces, como mencionaba, vamos hacia una evolución. Por lo tanto, yo creo que este tema de protectorados y países transgrediendo la soberanía de otro país, pues creo que es algo que debería atenderse cuanto antes. Sí, así es. Otro elemento, otra parte de lo que conforma el derecho internacional público de estos sujetos es también las organizaciones internacionales, que hay que definir qué son las organizaciones internacionales. Bueno, estas son entes creados por la unión de diferentes estados no, dije mal el concepto. Ente creado por dos o más estados a través de un tratado internacional. A ver, otra vez. Otro elemento, otra parte importante de esto que es el derecho internacional y sus sujetos es las organizaciones internacionales. Pero hay que definir qué son estas organizaciones. Bueno, son entes creados a través de tratados internacionales que se crean por diferentes estados, dos o más estados, y que tienen ciertos fines. Para esto también tendríamos que mencionar algunos aspectos muy importantes sobre las organizaciones internacionales. Jorge, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, te puedo hablar de los elementos esenciales que tiene una organización internacional. Primero que nada, tienen una base constitutiva, que es generalmente un tratado o un acuerdo multilateral entre estados, que funciona como su constitución. De ahí también poseen órganos competentes que son permanentes, propios e indispensables para el funcionamiento de esta organización, y aquí se gestionan los intereses colectivos que tienen los estados. También poseen una voluntad jurídica independiente de los estados que son parte, y son los que están regidos por el derecho internacional público. Y bueno, hablando de voluntad jurídica distinta, podemos decir también que son parte o son sujetos del derecho internacional público, porque esta voluntad jurídica es derivada, pero también es limitada. ¿Limitada a qué? A lo que se haya acordado o al fin que quiera buscar esta organización internacional. Bueno, y ya hablando de esto también creo que es importante saber de qué manera podemos clasificar a las organizaciones internacionales. Y existen dos clasificaciones. José, ¿qué nos puedes decir de eso? Claro, se clasifica por su alcance, que en este caso es mundial y regional. El alcance mundial, como su nombre dice, pues abarca todo el mundo, todos los países, hasta cada rincón que no se llega a descubrir, ahí llega. Y la regional, que solamente son por partes o por estados regidos por esta misma. Y si hablamos de sus fines, ¿de qué manera podríamos clasificar? Ok, los fines son generales y específicos, ya que estos pues tienen una determinación para hacer efectuar ese mismo vigor. Sí, aquí podemos también hablar sobre los objetivos, por ejemplo, los militares o de seguridad, como en su caso la OTAN, los monetarios, como el Fondo Monetario Internacional, los de salud, como la OMS, los culturales, como la UNESCO. Sí, claro, todos estos fines y cada organización que existe a través de estos tratados. Sí, así es, y esto nos empieza a adentrar más en este tema acerca de las organizaciones internacionales, y creo que uno de los ejemplos más puntuales que podríamos poner es a la ONU. ¿Por qué? Porque estas organizaciones internacionales se ven dotadas de órganos, y estos órganos, voy a poner el ejemplo, en la ONU está el órgano plenario, que en la ONU sería la Asamblea General, que es la que se encarga de tomar las decisiones de lo que se va a hacer. Luego tenemos al órgano ejecutivo, donde podemos encontrar muchísimas partes, esos órganos de la ONU, como las que mencionaban mis compañeros, donde está la UNICEF, la UNESCO, entre otros, donde podemos ver que estas de lo que se encargan, como su nombre lo dice, son órganos ejecutivos, se encargan de ejecutar todas las acciones que son decididas, ya sea, como había mencionado también mi compañero José,
con fines específicos o quizás no, quizás tienen fines muy diversos. Y también, como mencionaba, quizás los alcances son diferentes, ya sean alcances mundiales o no. Además de esto, existe el órgano administrativo, que es el consejo, el que se encarga, como su nombre lo dice, de administrar. Y en algunas ocasiones también podemos encontrar a las cortes, que sabemos que se encargan de tomar decisiones. Y hablando de estas decisiones, que me parece muy importante, ya sea en la ONU o en otras organizaciones internacionales, pues estas decisiones, claro, como todo, se tienen que tomar de alguna manera. De votos, así es. Y los votos se llevan a cabo por mayoría simple y por mayoría calificada. La mayoría simple se menciona que es de 5 más 1, sería la mayoría. Y la calificada, que se aplica 2/3 partes de esta para que sea calificada como una decisión. Ok, además de estos tipos de votos que menciona mi compañero, pues también tenemos la unanimidad. ¿Que a qué se refiere esto? Es a que la decisión o los votos sean de manera uniforme, es decir, que todos se encuentren de acuerdo en la decisión que se va a tomar. Y cabe destacar que la unanimidad tiene ciertas formalidades, es decir, la manera en la que se emiten los votos es una misma para todos. Por otro lado, también podemos encontrar el consenso, que si bien es muy parecido, incluso podría confundirse con la unanimidad, hay algo que es un rasgo característico que los diferencia a ambos. Este es lo que mencioné hace un momento, la formalidad. En la unanimidad, como mencionaba, hay distintas formalidades que tienen que cumplirse, y en el consenso no, simplemente se emiten los votos y estos se dan por válidos. Además de esto, también tenemos el voto ponderado. El voto ponderado, pues aquí en México no es muy conocido, pero en nuestro país vecino, que es Estados Unidos, ahí sí se ve usado. Estos votos se llaman ponderados porque tienen cierto valor diferente para cada miembro o cada persona que emita su voto. Y esos valores se determinan o se dan dependiendo de distintos factores, ya sea del poder, entre otras cosas. Y al final de cuentas, pues todos emiten un voto, sí, pero cada uno tiene un valor completamente diferente. Ok, también recordemos que tenemos programas especiales para la ONU y que estos son financiados, se supone, voluntariamente por los estados que son parte de este tratado. No sé si alguien me puede apoyar con algunos programas. Si no, pues también les puedo decir, como el UNICEF, que es el Fondo para los Niños, para la Infancia, el PNUD, ahí sí que el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, que conlleva fines económicos, el Fondo Internacional también, la ONU Mujeres para las mujeres, la protección de los derechos de la mujer, y algunos otros programas que están ahí, que son estos derivados de la ONU, ¿no? Sí, estos órganos que mencionábamos hace un momento, que se encargan de ejecutar todas las decisiones que la ONU toma, y que decía que ahí podemos ver inmersa estas características que nos comentaba nuestro compañero José, que eran los fines que estos tienen. Quizás unos tienen fines más generales y otros fines más específicos, como mencionaba la UNICEF, que se encarga de las infancias. Ese es un fin específico, entonces ahí podemos encontrar distintas características de las que hemos estado hablando y que son muy importantes para poder, más que diferenciar, entender cómo funcionan todos estos órganos que derivan de las organizaciones internacionales. Sí, claro, es curioso porque si vamos a eso, la ONU tiene estos fines humanitarios, porque por cada organización vamos viendo que conlleva un derecho humano, incluso hasta el derecho del trabajo, tiene su organización, la Organización Internacional del Trabajo. Esto creado por la clase trabajadora y también por los patrones. O sea, este beneficio humano para que fue creado la ONU se ve reflejado en estos programas que estamos viendo. Sí, claro, porque al ver mucha violencia, mucha intimidación hacia las personas o hacia los estados, la ONU buscaba regir esto, que sea controlada mayoritariamente entre todos los estados.
Sí, así es, tienes toda la razón, José. Estos órganos son creados justo para eso, como mencionábamos desde el principio, porque se intenta fomentar la cooperación entre los estados con un mismo fin, es decir, con el fin de acabar con diferentes problemas que existen pues en la actualidad. Y ese es el trabajo que intenta ejecutar todos estos órganos de la ONU y que son muy importantes en nuestro mundo actual. Ahora también tenemos que hablar acerca de otro de los sujetos del derecho internacional público, que también es muy importante como todos los que hablamos anteriormente. Estos son los sujetos especiales, pero yo creo que para poder entender a mayor profundidad y con mayor claridad qué son los sujetos especiales, tenemos que tener un concepto de qué es un sujeto. Jorge, ¿nos podrías decir qué es un sujeto? Sí, claro. Un sujeto de derecho internacional público es un ente que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo al marco jurídico internacional. Aparte de los estados, que son los sujetos originarios del derecho internacional, tenemos a las organizaciones internacionales de las que ya hablamos, y en este caso los sujetos especiales, que tienen una representación, pero tienen una capacidad limitada para ejercer estos derechos. Sí, así es. Y ahora sí, ya que sabemos que es un sujeto en el derecho internacional público, entonces nos queda saber, para poder iniciar con este tema, qué es un sujeto especial. José, ¿qué es un sujeto especial? Por supuesto, mira, comprendido, el sujeto especial son entes que no cumplen requisitos ni para ser Estado ni para ser organizaciones. Ahora bien, sin embargo, la ONU, por un motivo que actualmente se desconoce, le otorga categoría especial. ¿Para qué? Para ser parte de ello, pero lo hace a través de su influencia histórica o mundial. Entonces podríamos decir que realmente sí se conoce el motivo por el cual se le dota de esta personalidad ante demás sujetos del derecho internacional, como mencionabas tú, que me parece muy exacto, que es por, ¿qué nos dijiste? Por su poder, su influencia. Su influencia histórica, su influencia en el poder entre diferentes partes de nuestra sociedad. Y yo creo que es por eso que se les da esta personalidad, porque no podría dársele simplemente porque sí. Entonces creo que son esos criterios que la ONU evalúa para poder llamar a un sujeto especial. Sí, claro, y derivado de esto, un claro ejemplo de esto es la Santa Sede. ¿Por qué la Santa Sede? Porque tiene jurisdicción moral y religiosa. Esto hace que la UNESCO, o más bien que sea un sujeto especial. Ok, entonces la Santa Sede sí cuenta con todas esas características de un Estado. Sí, claro, ya que es moral y religiosa, tienen su propio territorio exactamente. Ok, solo creo yo que se le dice que es un sujeto especial porque, como mencionabas tú, a pesar de tener todas esas características que tiene un Estado, que es el territorio, el gobierno y la población, son de cierta manera pues diferentes a lo que normalmente vemos en un Estado común y corriente y no en un sujeto especial. Por ejemplo, en su población, ¿quién es la población de la Santa Sede? Los religiosos. Okay. Están configurados por obispos. Obispos, los vaticanos. El Vaticano, el Vaticano, Pero los vaticanos los cardenales. No. Miren, sí, la Santa Sede es un sujeto especial, claro que sí. Y de hecho, para México, como por ejemplo recibir la visita del Papa, no se vería o no se ve internacionalmente como un evento católico o un evento religioso, sino como un evento o una visita diplomática, ya que es el representante de la Santa Sede, que en este caso es el Papa, viene a otro estado, en este caso México, a fungir como representante para véase sus intenciones, ¿no? Visitar a la gente o ayuda humanitaria, todos estos aspectos, pero siempre tomando en cuenta que esto no sería un evento casual, sino un evento diplomático.
Sí. Ok, entonces Como es sujeto. por este tipo de características que podemos decir que es un sujeto especial o atípico. Exacto. Que es atípico porque pues yo creo que la misma palabra nos da más o menos a lo que nos referimos, ¿no? Que pues lo típico, lo común es lo que vemos normalmente y lo atípico es aquello que simplemente tiene otras características que no encajan en lo común. Por ejemplo, como mencionaba José acerca de esto de la Santa Sede, que tiene pues diferentes aspectos, por ejemplo, lo que decía su población, ¿no? Que está por obispos, por papas, cardenales, entre otros, y también a pesar de que tiene un territorio, porque se encuentra en el Vaticano, su gobierno es teocrático, es decir, el gobierno no es como los que tenemos nosotros actualmente, todo está basado en la religión, pues. Entonces, tiene estas características, pero no podríamos considerarlo un Estado, sino más un sujeto especial. Y fíjate que ahí también entra el hecho de autodeterminarse, porque como ya hablamos antes, existe esta autodeterminación de cómo va a ser su gobierno. Y también no debemos confundir la Santa Sede con el Vaticano, porque son dos sujetos especiales, sí, pero distintos, Okay. uno del otro. Muy bien. ¿Y qué otro ejemplo podríamos tener? O sea, aparte de la Santa Sede, me imagino que existen otros sujetos especiales en la actualidad. Sí, claro, otro ejemplo sería la Cruz Roja Internacional. ¿Y por qué la Cruz Roja es un sujeto especial? Esto deriva del Tratado de Ginebra. Okay. Y se menciona que no es un Estado, sino es una organización humanitaria. Pues como su nombre dice, pues interviene y ayuda a personas que realmente lo necesiten o a los humanos. Ok. Bueno, y finalmente vamos a poner un último ejemplo que nos ayude por si todavía no se encuentra la idea con claridad de lo que es un sujeto especial. ¿Qué otro ejemplo tenemos acerca de los sujetos especiales? Bueno, antes de poner otro ejemplo, quiero aclarar la composición del Comité Internacional de la Cruz Roja, que está conformado por 25 ciudadanos suizos, porque su convención de Ginebra pues, es en Suiza. Perdón. Bueno, de ahí tenemos la Orden de Caballeros de Malta, que es una persona o un sujeto sui generis, por su persona, del derecho internacional público. Este estado es reconocido, este sujeto es reconocido por los estados, a pesar de haber perdido su territorio, que es la isla de Malta. Aquí tenemos que posee una personalidad jurídica limitada en el derecho internacional público y sus funciones en la actualidad son filantrópicas, o sea, van en favor de la humanidad y puede desempeñar función de protección en conflictos armados. Ok, entonces yo creo que ahora sí nos queda claro el hecho de que los sujetos especiales llevan este nombre que yo creo que le hacen honor totalmente porque son especiales, como mencioné antes, no son lo que comúnmente podemos ver como un estado o como una organización, pero sí encajan en esta figura de lo que es un sujeto especial por todas las características que tiene y aunque cuenta con unas y con otras de estos sujetos que mencionamos anteriormente, al final de cuentas no encaja en ninguno de los dos, pero sí tiene un lugar en el derecho internacional público. Sí, claro. Y por ejemplo, en el caso de los Caballeros de Malta, no hay necesidad de que tenga un tratado o una relación diplomática con un país, solo con el hecho de ofrecer o ayudar en esas razones humanitarias es que puede o tiene la personalidad para hacer estos actos de ayuda. Ok. Bueno, yo creo que después de toda esta charla, discusión que tuvimos con mis dos acompañantes, pues podemos entender de manera muy clara todos estos aspectos de los sujetos que conforman el derecho internacional público, como lo son los estados. Vimos también la manera en la que los estados se constituyen o cómo se reconocen. También vimos sus características acerca de la soberanía, de la autodeterminación, cómo es que son capaces de poner o de imponer su propia forma de gobierno. Vimos otros aspectos muy importantes también del Estado, como lo es el territorio. Comentaba que ya habíamos hablado del gobierno. Respecto al territorio, vimos temas muy interesantes de las limitantes y las delimitaciones que existen a nivel internacional en el territorio tanto acuático como aéreo y todas las consecuencias que puede llevar el hecho de no
respetar o de no pedir este tipo de permisos o que no se nos concedan estos derechos para poder entrar en ciertos territorios de otros estados. Además de esto, también hablamos, y creo que fue de manera muy puntual, acerca de las organizaciones internacionales, de cuáles son las que existen, de la manera en la que éstas pueden dotarse de órganos, y estos órganos de qué manera más que dividirse, de qué manera podemos nosotros entenderlos, de lo que se encargan cada uno. Uno se encarga de tomar las decisiones, otros de ejecutarlas, otros de administrar, otros incluso en algunas ocasiones, como mencioné hace un momento, de tomar las decisiones, como lo son las cortes. Y además de esto, pues también hablamos acerca del ejemplo de la ONU y sobre otros órganos de los que la ONU se ve dotada para poder cumplir con fines pues bastante específicos en su mayoría, que tratan de abarcar temas que, como mencionaban mis compañeros, pues son muy importantes y que generan problemas o controversias en nuestro mundo actual, y que al final de cuentas pues esa es la intención, la cooperación entre los estados. Y hablando de esto de la cooperación, lo que vimos al final de los sujetos especiales, pues entendemos que esta manera en la que se otorga esta capacidad, que considero que es muy flexible, yo creo que es con ese mismo fin, con el fin de que los estados puedan cooperar entre sí, no es que no tengan tantas limitantes, pero sí que cada uno esté en cierta parte o se puedan diferenciar entre ellos dependiendo de las capacidades, atribuciones e incluso las características que estos tienen. Y me gustaría saber en este momento también qué es lo que podrían concluir o qué comentarios nos quieren hacer acerca de esta discusión que tuvimos en este largo capítulo de podcast. ¿Qué nos puedes decir, José, acerca de todo esto? Sí, claro, es increíble cómo el Estado se divide, cómo es soberano y cómo se divide su territorio, ¿sabes? Igual de manera increíble cómo es la autodeterminación de un propio Estado, ¿sabes? Porque yo creo que es algo que no fue de la noche a la mañana, sino que fue algo que tomó tiempo para que esto sea reconocido. E igual es increíble cómo existen estos tres pilares que son fundamental para el derecho internacional público. También cómo cada estado se desempeña para ser autodeterminante, para ser soberano, para ser autoindependiente, pero regido dentro del derecho internacional. Y de igual forma, como mencionaba sobre el territorio, que es increíble cómo se subdivide las aguas para el fin de comercio o para el fin pues se podría decir de un fin particular por el de un propio estado. Igual cómo se subdivide las organizaciones internacionales, que no es todo junto, sino también puede ser tanto mundial como regional, como lo mencioné durante el podcast, y también cómo se dividen entre generales y especiales. Para finalizar, se podría decir que yo creo que lo del voto mayoritario y el voto específico, yo creo que es un ente de que calificado, perdón. Yo creo que está bien para regir y no ser de algo que no quieran que se plasme dentro de ellos, sino por eso existe eso. Ok. ¿Y tú, Jorge, qué nos puedes comentar como una conclusión, un comentario acerca de esta discusión que acabamos de tener de este tema? Pues bueno, como comentario, también ya escuchamos que hablaron de lo que es el Estado, de cómo es que se forma un Estado, las tesis, las teorías, incluso los principios que conllevan a la existencia o a la determinación de un Estado, el cómo estos se rigen por su gobierno elegido así como ellos quieren, o sea, sin necesidad de que alguien más les imponga. Digo, hay sus excepciones, como las que hablamos, pero bueno, el hecho de autodeterminarse como forma de gobierno es algo que debería estar o debería subsistir durante la eternidad. También, hablando del territorio, cómo es que cada línea, cada centímetro está medido, está tratado para el hecho de no sobrepasar esa soberanía por este alcance que tiene la soberanía de un país sobre su territorio. Podemos concluir también con las
las organizaciones internacionales, el hecho de que dos países quieran cooperar, dos o más países quieran cooperar para tener o para lograr un fin en común es algo muy, muy positivo, la verdad. La ONU, el principal órgano internacional, ¿cómo busca o tiene estos fines en la ayuda humanitaria, con fines políticos, pero todo encaminado hacia la paz? Porque, pues bueno, el principal requisito para entrar en la ONU es que seas un país o un estado amante de la paz. Y por último, con los sujetos especiales, pues cómo es que estos son reconocidos internacionalmente, pueden tener relaciones con otros estados sin ser uno de ellos, ¿no? Y eso se debe a la modernización y a la globalización de este derecho, del derecho internacional. Y a todo esto, pues yo concluyo, creo que más allá de ser una sociedad internacional, el mundo va en camino a una comunidad internacional. Ok, muy bien, pues yo creo que después de estos comentarios tan claros, concretos y acertados que acabamos de hacer, pues nosotros no queda más que agradecerles por este tiempo y espacio para escucharnos y tratar de entender junto con nosotros cuál es la importancia de los sujetos del derecho internacional público. Hasta la próxima.